Porque las grandes historias merecen ser contadas. Porque el arte, la cultura y el talento nos inspiran. Porque detrás de cada éxito hay un camino que descubrir. Llega el espacio donde todo esto cobra vida. Desde la televisión hasta la radio, con una trayectoria que la convierte en una de las periodistas latinas más influyentes de España, ella es Cristina Bolívar. Esto es Hablemos de Todo. Y qué gusto saludaros por este lado. Yo soy Cristina Bolívar y esto es Hablemos de Todo a través de la Radio Catalana de la Cultura y el Deporte. Hoy un tema súper interesante, porque es que en la vida nos han enseñado que envejecer, entre comillas, era algo inevitable, que el metabolismo se ralentiza con el paso del tiempo, que el cuerpo simplemente se desgasta con el envejecimiento. Pero ¿y si pudiésemos hablar de que el cuerpo puede reprogramarse de alguna forma? Hoy tenemos una conversación súper extraordinaria con un especialista en medicina deportiva y longevidad. Doctor Iván, bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros para hablar de temas tan importantes como las células, el metabolismo y mucho más. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación y espero que sea de ayuda para toda la audiencia. Doctor, son temas que cada vez cobran más fuerza porque vamos entendiendo que, bueno, algo comienza a suceder en nuestro cuerpo a medida que pasa el tiempo, que algo comienza a cambiar y que pareciera como que si el reloj se activara en un momento y fuese en nuestra contra. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué es el metabolismo que tanto conocemos y empezamos a decir que el metabolismo juega en mi contra? Bueno, es verdad. En realidad el metabolismo es un compendio de muchas reacciones químicas que ocurre dentro de no únicamente el organismo humano, sino todos los seres vivos, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando hablamos respecto al metabolismo y envejecimiento, con el paso de los años, la velocidad de quemar calorías pues cada vez es más lenta porque bajan las hormonas, perdemos masa muscular y los procesos son menos eficaces. Entonces, a la larga esto provoca pues que las personas nos engordemos, aumentamos grasa y a partir de aquí pues un efecto dominó que provoca ciertas enfermedades. Y aquí es donde entra esta parte maravillosa tuya, doctor, porque eres un investigador, pero también vienes con una historia que refuerza, porque tu padre ha sido también pionero en muchas investigaciones sobre el metabolismo y la hipoxia intermitente. Cada vez vamos descubriendo más cosas que nos pueden hacer replantearnos vivir más y mejor en el tiempo, doctor. Correcto. De hecho, bueno, desde que el ser humano es ser humano como tal, siempre se ha buscado la fuente de la juventud, la juventud, etcétera. Es esa ambición que tenemos de no morir nunca, ¿no? Sí. Pero cada vez hay más base científica que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento y frenar las enfermedades que tenemos predisposición a tener. La cuestión aquí es envejecer de la mejor calidad posible. Yo le llamo buscar esperanza de vida útil, porque si no tenemos calidad de vida no sirve de nada vivir 120 años, claro. Y lo que se está buscando no es anti-aging, como se decía, dejar de envejecer, que esto todavía a nivel celular o algunas células tipo las células cancerosas sí que dejan de envejecer y nunca se mueren las células del cáncer. O sea que ya está inventado el anti-aging como tal a nivel de celular, la naturaleza. Pero tenemos que ser un poquito conscientes y a nivel fisiológico, como clínico, todavía no podemos dejar de envejecer como tal. Pero sí que podemos hacer cosas para comprimir estas enfermedades que tenemos tendencia a tener con el paso de los años en la última década, o los últimos 5 años o el último año de vida. La cuestión es vivir lo máximo posible libre de enfermedad. Así es, doctor. Y planteando un poco esta filosofía de tratar de vivir libre de enfermedades, hay un término que ha acumulado mucha fuerza en estos últimos tiempos, que es el ayuno intermitente. Tú lo puedes, que también esto tiene un lado contrario, que a través de las redes sociales hay mucho cuasi experto que ha querido hablar de esto y hablar de todos los cuerpos como si fuesen uno solo, y lo que ha hecho es satanizar un poco este término. Tú como especialista y como médico, ¿qué nos puedes decir del ayuno? El ayuno intermitente a nivel de longevidad tiene muchos beneficios. A nivel de salud, cantidad, pero hay que hacer medicina y nutrición de precisión, que es lo que buscamos. Las generalidades es generalizar, es muy peligroso. Sí. Entonces, el ayuno intermitente en la base es que
tu cuerpo, si está más de 14, 16 horas sin comer, tu cuerpo utiliza energía no para digerir, sino para reparar tejidos y eliminar células envejecidas, que son las llamadas células senescentes, y se activa unos mecanismos que se llaman de autofagia para hacer un chequeo y eliminar lo que no funciona. Pero ¿qué ocurre? Que si ayunamos durante muchos días, el metabolismo, supervivencia, se enlentece. Sí. Estamos haciendo el efecto contrario. Okay. Entonces podemos perder masa muscular si no comemos un mínimo de proteína, y el ayuno intermitente está muy bien, pero esta intermitencia hay que saber cómo se pauta y no todo el mundo necesita el mismo tipo de ayuno. Exactamente, y dependiendo de edades, también si eres un hombre o una mujer, si estás en la premenopausia, si estás en la menopausia, el cuerpo reacciona totalmente distinto. Total, y además si hay enfermedades o no, Claro. eso también, el ayuno puede estar contraindicado. Y para hacer una buena pauta de ayuno intermitente es muy importante conocer el metabolismo de cada paciente y saber si puede ayunar 2 días a la semana, 3, 5 o 7, depende de cada uno. Doctor, hay un término también del que tú hablas que son esas células zombies. ¿Qué son las células zombies? Mira, el nombre es un nombre curioso, pero todas las células de nuestro cuerpo van envejeciendo y tienen una capacidad de división máxima de 60 copias. Es decir, es como coger una fotocopia, ¿no? Coges una original, vas haciendo fotocopia de la fotocopia, fotocopia de la fotocopia, y llegas a la copia 60 que está llena de errores, no puedes leer. Entonces, son las células senescentes o zombies, que son estas células que existen pero no tienen capacidad funcional. Entonces, lo que hacen es incluso liberan sustancias inflamatorias y provocan que incluso si tienen algún tipo de mutación pueden dar cáncer, hipertensión arterial, diabetes. Y lo que tenemos que buscar en el campo de la longevidad es las últimas copias que no funcionan bien, eliminarlas. Y el ayuno intermitente es un potente senolítico que se llama. También existen, pues el ejercicio físico es un senolítico muy potente, y existen algunos suplementos que ayudan a eliminar estas células envejecidas. Doctor, la hipoxia intermitente, que también hemos visto en tus redes sociales, esta aparatología que uno dice, wow, quizás lo veíamos en atletas de alto rendimiento, ¿no? Este estudio, pero ahora que cualquier persona también pueda tener acceso a este tipo de medicina. Cuéntanos un poco, doctor. Sí, la hipoxia intermitente se puso de moda en las Olimpiadas de México 68, si no recuerdo mal. Y aquí en España la puso de moda mi padre, que por eso le llaman el padre de la hipoxia intermitente prácticamente en España, en Europa. Y lo que hace es mejorar todas las funcionalidades mitocondriales, celulares, para sobrevivir en situaciones con poco oxígeno. Claro, cuando hablas un médico de hipoxia, nosotros nos suena muy mal la hipoxia, porque es falta de oxígeno y esto no es bueno. Pero si damos una dosis que se llama hormesis, lo que no te mata te fortalece, y tú sabes cuál es la dosis óptima para cada paciente, como la gran mayoría de enfermedades en países desarrollados cursan con un infarto, una embolia, son enfermedades que cursan con una falta de oxígeno en los tejidos. Si tú precondicionas este cuerpo a respirar a través de una máscara con una concentración baja de oxígeno, estás dando, más resiliencia al cuerpo para que tenga recursos a sobrevivir cuando tenga algún infarto. Entonces lo que estamos creando dentro de un punto de vista de longevidad es organismos resistentes a enfermarse. Eso es el objetivo de la hipoxia intermitente. Doctor, según tu experiencia, ¿tú crees que hemos olvidado cómo respirar los seres humanos? 100%. 100%. Tremendo. Además, con ese estrés que llevamos todos, el diafragma está bloqueado, la musculatura está demasiado hipertónica, el sistema nervioso autónomo es disfuncional, hay disautonomías. Hemos fracasado como especie. Esto es muy tremendo, porque yo recuerdo, doctor, tú me vas a corregir, de un estudio que había leído sobre centenarios, personas que habían llegado a vivir hasta los 100 años y más. ¿Y cuál era el común denominador de estas personas? Que respiraban bien. Esto es uno de los factores. Hay varios factores comunes denominadores en gente centenaria. Hay un montón, pero uno de ellos es la parte también de respirar, estar tranquilos, ser sociables. A pesar de tener edades avanzadas, han seguido haciendo ejercicio físico y buscar un ikigai, un propósito para ayudar a la familia, al prójimo, ayudar a cualquier persona, y te sientes útil, y eso hace que la vida pues pueda seguir. Doctor, también respirar mejor a través de la hipoxia intermitente nos puede ayudar a adelgazar.
Sí, yo siempre digo cuando doy cursos a profesionales sanitarios y médicos, etcétera, es que la hipoxia es un mimético del ejercicio físico. Okay. Los mismos beneficios que nos aporta como seres vivos la práctica de ejercicio físico son los mismos que te van a aportar un buen protocolo de hipoxia intermitente. Respirar con una cantidad baja de oxígeno con un generador de hipoxia. No se trata de hacer apnea 3 minutos y dejar de respirar, hay que controlarlo bien, porque con una apnea no se liberan las sustancias que se llaman HIF1 alfa, que son las sustancias que crean todos los factores protectores de la hipoxia. Doctor, ¿y quién sería un candidato para este tratamiento? ¿Quiénes podrían hacerse este tratamiento? En realidad, casi todas las personas, tengan patología o no, son candidatas a hacer hipoxia intermitente. ¿Quién es candidato a hacer ejercicio físico? Todos Todo el lo mundo. Necesitamos. Por ende, son candidatos o somos candidatos a hacer tratamientos con hipoxia intermitente, pero bien pautados, claro. También hablamos de que puede ser una terapia que se puede complementar con terapias del tratamiento del dolor, procesos antiinflamatorios, doctor. Exacto. La hipoxia intermitente es un potente antiinflamatorio y además tiene una cosa muy bonita que hemos descubierto hace poco tiempo, que mejora la función de las células madre. Estas células que tienen capacidad de regenerarse y diferenciarse con tejidos que están lesionados, como puede ser un cartílago, un tendón, un músculo cardíaco, porque las células madre viven en hipoxia, viven en situaciones con poco oxígeno para que no se oxiden y están protegidas y no se mueran. No tengan radicales libres. Entonces la hipoxia estamos viendo que ayuda un montón pues a mejorar la calidad de estas células madre, de los factores de crecimiento, del plasma rico en plaquetas, sea ponerlo en piel o ponerlo en una zona para una lesión regenerativa. Sí. Qué maravilloso, doctor. Yo creo que hablabas de que desde el 68 se habla de esta tecnología y en estos momentos es que está haciendo como el boom de que todos queremos, hemos entendido ahora que estamos respirando mal y queremos respirar mejor, ¿no? Que el cerebro se oxigene mucho más. Pero además, doctor, llevas un área súper importante en tu consulta, que es precisamente hablar sobre el metabolismo. Trabajas con pacientes que tienen obesidad y que son pacientes que han buscado quizás también en redes sociales, como hoy por hoy hay tanta divulgación de tanto contenido que no es lo mismo contenido que información. Entonces quizás son pacientes, ¿cómo es el paciente que llega con obesidad? Algún paciente que viene ya de probar muchas dietas y han perdido mucho tiempo, las ganas y han tenido un efecto contrario más bien. Totalmente, mira, siempre digo, como bien apuntas, que estamos infoxicados, ¿no? Intoxicados de información. Y es muy importante, sobre todo cuando hay alguna patología, hacer un buen screening, un filtro y saber con qué manos, ¿no?, nos va a tocar. Entonces, yo siempre explico que la grasa se pierde por la respiración, por el pulmón, no sale por el pipí ni por el sudor, o prácticamente cero. Entonces, cuando respiramos, entra oxígeno, el oxígeno lo que hace es oxidar la grasa o los azúcares, y cuando se oxida algo, se forma calor, porque las calorías se forman, no se queman, como decimos siempre. Estás haciendo fuego, tú estás generando calor, no estás quemando calor. Entonces, cuando se oxida algo, se forma calor, vapor de agua y CO2, dióxido de carbono. El CO2 es un gas que es tóxico y como un tubo de escape sale por la respiración. Por eso nosotros, cuando vienen pacientes, que sobre todo es esto, como bien apuntabas, vienen pacientes rebotados de muchos centros, han hecho 1000 dietas. La dieta, el nombre dieta tampoco me gusta utilizar porque viene del inglés die, to die, morir. Die, diet, ¿no? Se busca un poquito el símil. Entonces, hablar de régimen, hablar de dieta no es correcto. Hay que hacer una nutrición personalizada. Y por eso a todos los pacientes con obesidad les estudiamos qué metabolismo tienen, sabemos si tienen metabolismo lento, rápido o normal y si queman mejor carbohidratos, grasas o proteínas. Y a partir de aquí, el nutricionista, junto a todos los cambios de nutrición y de hábitos que estamos generando, pues le diseña la nutrición de precisión para este paciente y para su metabolismo. Doctor, quiero que demos también un mensaje porque, claro, se ha extendido tanto la información de los GLP-1. Entonces son pacientes que no tienen obesidad, que su metabolismo sí se ha ralentizado mucho, que no logran bajar de peso y que automáticamente optan por esta salida, entre comillas, rápida. ¿Qué podemos decirle a esos pacientes, doctor? Pues esto yo siempre digo es como un balón gástrico. Te pones al balón gástrico, desaparece el hambre y si comías mucho, pues... te sentías mal, claro. Claro, entonces te va bien porque comerás menos, pero cuando quitas el tratamiento, pues a la larga vuelves a estar igual. Entonces lo que realmente se ha visto que rehabilita tu metabolismo, obviamente los primeros 3 meses la nutrición es importantísima, pero después el ejercicio físico es básico para rehabilitar el metabolismo. O sea que si el paciente está con los inyectables, pero no
tiene cambios nutricionales, coge nuevos hábitos de ejercicio físico. Un hábito ya sabemos que son 21 días, pero el ejercicio físico son 66, porque libera menos dopamina que el fumar, por ejemplo. Por eso las cajetillas de cigarros llevan 20 cigarros, porque el día 21 ya has creado el hábito, pero los ejercicios son 66. Entonces, a la larga fracasarán estos tratamientos si no hay un cambio de educación, de ejercicio físico, de nutrición, de gestión del estrés. Doctor, los pacientes con lipedema, cada vez se está abriendo más el conocimiento a entender que es una enfermedad. Anteriormente se hablaba como de alguien que tenía algún grado de obesidad precisamente por el desconocimiento y porque no se había abundado tanto en la información como ahora y no se le había dado tanta voz a la paciente también, ¿no? ¿Cómo repercute también todo lo que llevas adelante en cuanto al control de obesidad, la respiración con los pacientes que tienen lipedema? Mira, el lipedema es muy complejo, pero en realidad es una enfermedad avalada por la Organización Mundial de la Salud 2018. Todavía es muy desconocida a nivel médico. Muchas veces no se estudia durante la carrera de la universidad, en fisioterapia sí, nutricionistas ahora empiezan. Entonces es multifactorial, tiene una parte genética porque se hereda de la madre o se hereda también de la abuela paterna. Entonces, es multifactorial. Y en estos casos, pues lo que tenemos que hacer es un abordaje multifactorial. Pues gestión del estrés, volvemos a la base de todo. Es que el discurso me sabe mal, pero es muy poco sexy. Pero a cambio es real, es verdad. Tenemos que hacer un cambio de hábitos y diagnosticar primero el lipedema, porque el lipedema tiene una nutrición específica, unos drenajes linfáticos específicos, una terapia compresiva, un ejercicio físico específico. Si hay problemas emocionales, psicológicos, hay que abordar esta parte. O sea, es un tratamiento interdisciplinar. Esto es importante, doctor, para la gente que nos está escuchando, porque bien sea que seamos mujeres como yo, que estamos ahí casi llegando a los 40 y que ya vemos que el cuerpo ha cambiado, el metabolismo no es el mismo, hagas lo que hagas, sigas entrenando, hay algo que va como en contra, pero no sabemos qué es. Qué importante es ponerse en manos de un especialista a tiempo también, doctor. Bueno, volvemos en el campo de la longevidad, es medicina preventiva. Como antes lo detectes, más reversible es esta enfermedad. Y si dejamos mucho tiempo que el propio envejecimiento vaya impactando a nuestras hormonas, vamos ganando grasa, sobre todo grasa visceral, que es la mala a la larga, pues cada vez será más difícil. Y es muy importante buscar siempre un buen profesional para que te pueda dar una nutrición, una prescripción totalmente de precisión. Así es, doctor. Tenemos en pantalla también tu Instagram, donde estás pasando consulta, donde la gente puede ir a verte, estar contigo, revisarse, hacer un chequeo maravilloso para poner ese contador a cero y hacer las cosas de una forma mejor también. Sí, yo estoy presencialmente en Andorra, que voy a visitar 1 o 2 veces al mes, Eternal Medical Group, que es mi clínica que tengo en la ciudad de Girona, aquí en el noroeste de España, y después en Monarca, aquí en Barcelona, que voy de vez en cuando también, que es otro centro de longevidad. Bueno, doctor, yo me quedo un poco más tranquila. También entender que ciertamente el metabolismo comienza a funcionar de una forma, pero que también podemos reprogramar nuestro cuerpo para vivir más, mejor y más saludables. 100%. Gracias, doctor. Qué bueno conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros ya volvemos con más. Y uno de esos temas maravillosos que podemos escarbar a fondo es poder investigar cómo la medicina ha cambiado a lo largo del tiempo. Y hablaremos específicamente de la cirugía plástica, porque anteriormente no se había entendido con precisión el concepto o la búsqueda real de la cirugía plástica. Hoy por hoy, la cirugía facial no busca transformar, busca equilibrar, rejuvenecer y devolver la expresión del rostro. En un mundo donde sabemos que la imagen se ha vuelto parte de nuestra identidad profesional y personal, hay una pregunta que cada vez más personas se hacen hoy por hoy frente al espejo. ¿Cómo puedo seguir siendo yo a pesar de que pasen los años? ¿Cómo puedo mantener mi mejor versión? Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos al doctor Morales. Bienvenido, doctor cirujano plástico venezolano, un hombre que ha marcado una trayectoria muy interesante en España, precisamente también por ese buen hacer de ética y de respeto hacia la cirugía plástica. ¿Cómo estás, doctor? Y bienvenido. Gracias, Cristina, gracias. Un placer. Doctor, temas tan interesantes como hablar del rostro, de cómo conservar la armonía, cómo también influye el paso del tiempo y la mejor parte, cómo la medicina ha llegado y se ha transformado a lo largo del tiempo para hacer de cirugías como el lifting facial una de esas cirugías
pioneras en estos últimos tiempos? Bueno, ha sido años de búsqueda, de transformación, de cambiar técnicas, sí, de combinación de técnicas antiguas que todavía siguen siendo muy valederas, pero también con el anexo de un mejor conocimiento de la anatomía, de la parte de la fisiología, del movimiento, de la parte del rostro, para tratar de buscar cambios, como tú bien lo has dicho, que sean armónicos, que sean naturales, que no sea una cirugía, que el paciente se vea al espejo y vea que se ve operado. No soy yo, cambié, sí, no son mis expresiones, sino al contrario, ¿no? Buscar la naturalidad, la armonía, pero que haga que el paciente vea una mejor versión de sí mismo. Básicamente eso, ¿no? Doctor, ¿qué tú crees que busca una paciente hoy por hoy cuando llega a tu consulta y quiere hacerse alguna cirugía facial? Bueno, ahorita las pacientes son mucho más exigentes que antes por el tema de las redes sociales, sí, que por un lado son muy buenas, pero por otro lado también nos bombardean muy fuerte. Son un problema, ¿no? Sí. Donde la paciente cuando llega a la consulta ya sabe muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente la expectativa de la paciente lo que está buscando es eso, ¿no? Primero, la confianza con el médico, sí, que para mí es fundamental. Sí. Tú puedes tener la referencia del mejor cirujano plástico del mundo, pero cuando vas a la consulta y conversas con esa persona no hay un feeling. Y yo creo que ahí el 50% de las cosas no van a salir bien. ¿O sientes que el doctor no me entendió lo que yo quería? O no me escuchó, o no me quiso explicar tal cosa. Y sí pasa bastante, ¿no? Yo creo que tienes que hablarle con mucha naturalidad, entender que no es un médico, que las palabras técnicas tal vez tú tienes que cambiar tu vocabulario para que la persona te entienda, te va a entender, sí, si tú lo sabes explicar, sí, y te lo va a agradecer. Porque a veces también llegan con una expectativa que no es la real, y es lo que estamos hablando de esto del bombardeo con las redes. Entonces tú tienes que decirle, no, ya ven acá, tú tienes otro tipo de piel, tu genética es diferente, tienes tal edad, a ti no te va bien esta técnica, te va mejor esta técnica. Y es conversar con la paciente y entenderla, escucharla. ¿Qué quiere? ¿Qué expectativa tiene? Y en base a eso, tú proponerle un tratamiento el más adecuado para ella. Doctor, ahora se habla mucho también del lifting. Antes escuchábamos el lifting en pacientes de 60 años, pero ahora cada vez mujeres más jóvenes, entre los 40, ya comienzan a decir, bueno, mira, aquí esto le falta un toquecito, y precisamente porque hay distintos tipos de lifting hoy por hoy también, doctor. Bueno, básicamente, digamos que, pero la base, como lifting facial, tenemos el deep plane. Okay. La diferencia es que antiguamente el lifting facial se basaba en estirar la piel. Entonces toda la carga de esa tensión iba sobre la piel. El resultado no era un resultado natural, armónico, incluso a veces rayaba en lo desagradable. Sí. Con el deep plane es tratar las estructuras profundas que por efecto de la edad, por efecto del envejecimiento han descendido y tú debes recolocar en su posición. Esto te da un resultado mucho más natural, más suave. Y más duradero también, me imagino. Evidentemente, porque cuando tú basas la tensión en la piel, es un resultado que te puede durar 1 año, 2 años, pero cuando tú basas este cambio en las estructuras profundas y estás anclando estas estructuras profundas, el cambio, vamos a hablar de 10, 15 años, donde la persona se va a ver muy bien. Ahora, cuando me hablabas con el tema entre la edad, yo creo que la edad sigue siendo la misma, entre 45 y 50 años. Yo soy de los que no recomiendo en edades tempranas un lifting facial tipo deep plane, porque el cambio es muy poco, porque las estructuras no han descendido como para hacer un cambio radical, y tenemos
otros procedimientos no quirúrgicos médicos, láser, IPL, estimuladores de colágenos que le van muy bien. Claro, llega un punto donde ya el descenso que hay. O el buscar contrarrestar el envejecimiento en estas pacientes rellenando volumen ya no es suficiente. Sí. Y ahí es donde entra entonces el cirujano con la técnica quirúrgica, como te he dicho hoy por hoy, este deep plane, que te da unos resultados fantásticos. Doctor, además de el lifting, que realmente es un antes y un después también, cuando la paciente sale del quirófano, realmente al pasar ese postoperatorio, wow, es rejuvenecer otra vez de alguna forma. Si nosotros miramos por ahí a nuestras abuelas cuando tenían 40 o 50 años y nos vemos a nosotros hoy por hoy. Sí, es diferente, totalmente. Gracias a la medicina. No, y la tecnología también, sí. la parte cosmética que no teníamos antes, en cremas, como te hablábamos ahorita, en bioestimuladores, estimuladores de colágeno, la tecnología láser que ha revolucionado mucho la parte de la medicina cosmética. Y también, doctor, una de esas cirugías que es muy agradecida es la blefaroplastia. Totalmente. Esta cirugía que realmente cuando una paciente dice que se observa la mirada cansada, que pareciera que estuviese enfadada constantemente. ¿En qué consiste esta cirugía, doctor? Bueno, la blefaroplastia es una cirugía bien hecha, muy sencilla, en buenas manos, es una cirugía muy sencilla, muy segura. Es una cirugía, como muy bien tú lo estás diciendo, en estas pacientes que tienen una mirada cansada, que uno busca, entre comillas, darle luz, iluminar esa mirada. Siempre también insisto en que no solamente la caída del párpado, si nosotros nos fijamos, en la mayoría, yo diría que en un 90-95% de los casos, hay caída también de la cola de la ceja, que es una estructura, tú tienes que verlo todo como una estructura, donde no solamente basta con realizar una blefaroplastia, que si bien te va a abrir esa mirada, te va a dar una alegría en el rostro y te va a cambiar el aspecto de la mirada, como tú bien lo decías, cansada o triste. Pero también cuando tratas en conjunto con la cola de la ceja, que hay un procedimiento en la actualidad que es muy usado por nosotros, que es el Gliding Brow Lift, que es subir la ceja. Antiguamente empezábamos y hacíamos una incisión que se llamaba una coronoplastia, ¿no? Y levantabas, hacía una cicatriz en el cuero cabelludo terrible. Después pasamos a la evolución del endoscopio y en la actualidad hacemos una incisión muy pequeñita, despegamos toda la piel subcutánea y podemos elevar la cola de la ceja, la parte temporal y se hace una sutura externa completa. Y no solamente la mirada, sino que realza al levantar esa cola de la ceja, el resultado es espectacular. Espectacular. Y bueno, hablando también, doctor, que cuando comienza el envejecimiento empezamos de aquí hacia... Bueno, nos vamos como derritiendo. Nos vamos como derritiendo, sí, literalmente. Sí. Doctor, ¿alguna paciente que tú recuerdes también que haya tenido un antes y un después? Porque realmente esto es lo que a mí me apasiona más de la cirugía plástica, de la medicina estética, es esos resultados tan bonitos y tan equilibrados que lo que hacen es devolverle como la lozanía al rostro. Claro. Fíjate que también hay algo importante, que el cirujano trata cantidad de piel. Entonces, cuando estamos hablando del descenso de las estructuras, por supuesto hay un sobrante de piel que cuando tú recolocas las estructuras en su posición con el deep plane, te das cuenta que te van a sobrar centímetros de piel. Pero una vez que tú has hecho este lifting y tienes tu plan quirúrgico realizado, y has quitado el excedente de piel, después viene un problema que es la calidad de la piel, que no la has cambiado. Con la cirugía no la has cambiado. Entonces me preguntabas cambios en pacientes llamativos. Normalmente cuando tú haces una cara, llámese lifting facial, con cervicoplastia, deep plane, el gliding brow lift, para la elevación de la cola de la ceja, la blefaroplastia, pero después viene un proceso de mejorar la calidad de la piel. Y ahí entra entonces
lo que es el resurfacing con láser. Y es esa, digamos, ese equipo que trabaja en conjunto, el cirujano y el dermatólogo, que a mí me parece importantísimo, que es cuando tú ves un cambio radical, porque has cambiado las estructuras, las has colocado en su posición, has quitado cantidad de piel, pero también has cambiado la calidad de la piel. Y eso no lo haces con la cirugía, lo vas a hacer con peeling, llámese láser o peeling con ácido, que básicamente lo maneja muy bien es el dermatólogo. Entonces, estas pacientes que yo opero, nosotros somos un equipo, un dermatólogo y yo, el doctor Jaime Piquero, que hace mucho resurfacing con láser de CO2 o láser de Erbium, según el tipo de piel. Claro, cuando tú ves a la paciente que le has cambiado todo este descenso de las estructuras, pero además la lozanía del cambio de piel, que es radical, tú ves que una paciente ha rejuvenecido 10, 15 años y se ve muy bien. Es ella, se ve muy natural, muy armónica, pero el cambio es dramático. Increíble. Y yo creo que, doctor, ahí está la clave también de lo que hablas, porque hay que enlazar una cosa con la otra. La belleza, la salud, el cuidado. Y qué bonito, doctor, realmente poco he escuchado hablar de que se juntan en el equipo de cirugía plástica con dermatología para englobar realmente todo esto. Es una asociación clave, básica, porque, te insisto, es tratar no solamente como cirujano la cantidad de piel, sino la calidad de la piel, que no la cambias en una cirugía. Exactamente, doctor. En este ciclo que corre, y sobre todo en este 2026, quizás han cambiado un poco aquellos estándares de belleza. Hoy quizás las pacientes buscan esos resultados más sutiles que también la medicina ahora los puede proporcionar también, ¿no? Con tanta tecnología con la que contáis ahora mismo, doctor. No, y ojo, cuidado, cuando yo te digo en esta asociación buscar cambios espectaculares, sigo manteniendo la idea de la naturalidad. Sí. Antiguamente, cuando tú tratabas un lifting facial solamente con la piel, era un resultado que la paciente se veía operada. Claro. Y el paciente cuando llega te lo dice clarísimo. Dice, doctor, yo tengo dudas, vengo, no tengo claro si me quiero operar o no, quiero hablar con usted, a ver que me explique. Pero básicamente yo no me quiero ver operada. Pero no solamente en cara, en toda la cirugía plástica, ¿no? En narices, en pecho, son muy exigentes con la naturalidad. Y creo que la tecnología y la cirugía moderna ha conseguido gran parte esto, en que sea resultados naturales, que las pacientes se sientan bien y que no se vean operadas, que salen a la calle y cualquier persona dice, pero es que algo se ha hecho y... Pero claro, pasaste por quirófano, seguro. Sí. No, sino, oye, qué bien estás, qué bonita estás. Sí. Estás más delgada, ¿qué te hiciste? Te cortaste el pelo. Estás fantástica, pero no lo pillo, ¿no? Exacto. Esa es la idea de la cirugía plástica moderna. Doctor, y si hay alguna persona que yo sé que tú te dedicas realmente a nivel de cirugía plástica también al área corporal, porque hemos visto en tus redes sociales también unos resultados extraordinarios también de cuerpos que es un antes y un después, fantásticos realmente, pero si una persona en este momento está pensando en que quiere hacerse alguna cirugía facial, quiere levantarse un poquito de alguna parte, siente que ha perdido juventud, lozanía, que algo le falta, que quisiera estar ahí conversando con un especialista realmente que fuese honesto, ¿qué podríamos decirle a ese paciente? Lo primero es buscar a alguien, un profesional, no ir cantos de sirena. Sí. Que a veces hay competencias en el sentido económico que te ofrecen unos presupuestos y no necesariamente a veces la calidad no va ligada con el tema del presupuesto. Casi nunca. Casi nunca. Sí. Hay que ver, yo lo que siempre les sugiero a las pacientes es que escuchen primero la parte de la confianza que tenga con el médico, que lo escuche, pero es muy fácil investigar al médico, los resultados. La mayoría de nuestras pacientes vienen recomendadas de otra paciente que hemos operado y entonces pueden ver el resultado en persona. Yo pienso que es lo mejor ver una paciente ya operada con un buen resultado
y no un programa de ordenador donde te van a meter una fotografía y van a operar esa fotografía. Yo en eso no confío, yo confío más en el resultado en persona de la paciente, la recomendación, el boca a boca, que lo hay. Si tú investigas a ese médico, que el médico tenga trayectoria, que sea un cirujano plástico formado, que te dé las garantías, porque algunas veces las cosas no salen bien, pero entonces que te dé la garantía de que cuando las cosas no salgan bien, también ese médico responda contigo y esté a tu lado. Yo pienso que es lo más importante. Doctor, ¿cómo cambia la vida de una paciente también que se hace un lifting? Sí, claro. Cuando se observa y dice, wow. Claro, es impresionante. Mira, yo tengo casos y anécdotas que me ha pasado, pacientes que he operado y la dejas de ver en el consultorio y de repente te consigues con la paciente en una fiesta, en un matrimonio, no la reconoces porque, bueno, viene peinada, maquillada, y de repente se te acerca y te dice, doctor, usted no me va a saludar. Claro, tardas un minuto en caer que es ella, y la sonrisa te lo dice todo, la felicidad que tiene del cambio, y te dice, usted me cambió la vida, doctor, que bueno, y la razón de ser, y digamos que esa es parte de nuestra satisfacción como médico, tener pacientes satisfechos y contentos y que se vean, como te dije, que sea la mejor versión para ellos y felices. Yo creo que eso es la mejor gratitud para el cirujano. Doctor, si alguien que nos está escuchando quiere hacer una valoración contigo, quiere saber si ya es un candidato para hacerse un lifting, una blefaroplastia, una rinoplastia, porque tú eres especialista en todo el contexto facial, aparte del corporal, ¿dónde puede acudir contigo para que el doctor Morales pueda valorar su caso, pueda darle una opinión honesta, pueda también escuchar a la paciente, que yo creo que cada vez más las pacientes quieren ser escuchadas? Es correcto. Nosotros estamos en Madrid, en Barcelona, en las redes, pueden en Instagram, en cirujano.plástico, José Francisco Morales, me pueden conseguir, ahí tienen todas mis direcciones y todos los teléfonos o el correo por donde se pueden contactar con nosotros. Pues doctor, encantados de tenerte aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de conversar contigo desde hace mucho tiempo y te veníamos siguiendo la pista también en Barcelona desde hace muchos años. Orgullosa del trabajo que estás haciendo también, porque entre nosotros ya hacemos una comunidad maravillosa y qué bonito que ese trabajo siga trascendiendo fronteras. Gracias, doctor. Encantado. Gracias a ti. Nosotros ya volvemos con mucho más. Hablar de extranjería es hablar de esperanza. Y España se ha llenado de esta palabra en los últimos meses. También hay que hablar de la comunidad venezolana que reside en España y cómo era tratada a nivel de regularización en este país durante los últimos años, hablando específicamente de las razones humanitarias. Tema que ha cambiado en las últimas semanas. Y para hablar de este tema y del cómo va la regularización extraordinaria en nuestro país, tenemos a un especialista, Iván Bello, quien es CEO de Extranjeristas. ¿Cómo estás, Iván? Y bienvenido. Hola, Cristina. Pues bien, encantado aquí de acompañaros y aclarar muchas dudas, que seguramente habrán unas cuantas. Ha habido, bueno, un exceso de información en lo que va de año con ambos temas. Empecemos, ¿qué te parece, Iván, con lo más reciente? Hablar de la comunidad venezolana que durante años en España había estado cubierta por este tema de razones humanitarias y que se anuncia que debido a la regularización extraordinaria se finaliza. Correcto. Bueno, como tú sabes, a veces uno odia ser un portador. poco adivino. No, más que nada adivino, porque esto lo comentamos en enero que podía pasar y de hecho ha pasado, ¿no? Es decir, ojalá no fuera así, pero se veía venir, ¿vale? Es decir, el gobierno español desde el 2019 como que ha estado forzado a dar este permiso. No es que lo haya dado con gusto, se lo ha hecho con desgana. ¿Por qué lo obligó la Audiencia Nacional? ¿Por qué lo obligó la Audiencia Nacional? Porque se había demostrado que había un problema humanitario en Venezuela, ¿vale? Es decir, no hace falta que te recuerde a ti o recuerde a tu comunidad venezolana pues los problemas de acceso a medicamentos, acceso a alimentos, acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto se contemplaba y por eso se daba estos permisos. Pero claro, esto tenía una fecha de caducidad.
Ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Por eso se les daba un permiso de año tras año, que cada año tenían que ir a prorrogar. ¿Por qué lo tengo que ir a prorrogar? A diferencia de un asilo que son 5 años directamente, porque lógicamente estaba condicionado a que las circunstancias pudiesen cambiar. Claro, iba a decir hace unos años, hace unos meses incluso, pues la gente podía decir, hombre, ¿cómo va a cambiar Maduro ahí? Está perpetuado, ¿no? Es decir, esto podemos estar así toda la vida. Pero las cosas han cambiado. Sí. Y aunque alguien desde Venezuela pueda pensar que está hablando muy fácil porque se nota que no está aquí, porque aquí la cosa sigue igual y seguramente seguirá igual. Pero a ojos de la comunidad internacional algo ha cambiado. Seguramente poco, pero bueno, el tema de que se hayan liberado presos políticos, el tema que se vea como una mayor flexibilidad, el tema de que haya habido unos cambios normativos, pues ya ha dado un argumento, una herramienta al gobierno español para decir, señores, aquí algo ha cambiado y por tanto la situación no es la misma que antes. Wow. Por lo tanto, ahora mismo estas razones humanitarias a partir del 12 de junio, ya nos lo han hecho oficial, lo han puesto negro sobre el blanco, ya no va a continuar así. ¿Qué pasará para las personas entonces que tenían razones humanitarias? ¿Tienen que preocuparse en este momento? Sí, todo el mundo se tiene que preocupar. El que la tenga ahora mismo se tendrá que preocupar cuando se le caduque. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos han dicho es que ya no van a prorrogar más. Significa que cuando uno le caduca y se va a ir a prorrogar, si lo hace a partir del 12 de junio, le van a decir que no, ¿vale? Que ya no hay más prórrogas. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, acaba de prorrogar su tarjeta que le caducaba el 2 de mayo y recién le acaban de dar una nueva tarjeta de un año más, pues esa tarjeta va a seguir en vigor ese año más hasta que caduque. Pero lógicamente tiene que trabajar pensando que cuando le caduque, ya esta sí que sí será la definitiva. Okay, esto es tremendo y aquí vamos a ayudarles un poco más, Iván. Sí, claro, porque entonces aquí el que me está escuchando dirá, vale, ¿y qué hago ahora? ¿No? Es decir, o sea, hay gente que lleva hasta 4 o 6, hoy me ha venido al despacho uno que lleva 6 años con esto. Wow. Y yo le he dicho, y no os pido nunca nacionalidad, ni siquiera larga duración, ¿no? Claro. Es decir, bueno, tú sabes que solemos dejar también las cosas para última hora. Hasta que no tenemos el agua al cuello, pues no recordamos, ostras, esto era algo que yo ya tenía que haber hecho. Bueno, la buena noticia es que todavía estamos a tiempo, hay margen. Es decir, lógicamente, hasta el 12 de junio se puede modificar. Quiero decir, el que tenga razones humanitarias tiene que pensar que puede modificar en cualquier momento. No hay que esperar a la caducidad, ¿vale? Salvo que sea su primer año, que también puede modificar, pero con mucho más requisitos, ¿vale? Que no voy a explicar para no ser demasiado técnico. Pero hay que pensar que más o menos, si ya tengo ya un año de residencia y tengo ya la segunda tarjeta de razones humanitarias, en cualquier momento puedo modificar. ¿Cómo modifico? Modifico con un permiso de trabajo. Seguramente cualquier venezolano que tenga razones humanitarias ya debe de estar trabajando y estar dado de alta. Por eso utilizamos ese contrato para realizar la modificación. Okay. Es decir, si el contrato es un contrato normal, me refiero a ver, si tiene un contrato de 2 semanas temporal, pues esto no nos sirve. Pero si tiene un contrato que mínimo sea 6 meses, al menos, pues con esto ya podemos modificar. Okay. ¿Vale? Iván, ¿y qué le recomendamos? Porque también se hablaba de que, y tú me corregirás, de que se podían acoger también a la regularización las personas que tenían razones humanitarias. No, eso es falso. Okay. Se pueden acogerse a la regularización los que tengan una tarjeta roja o hoja blanca, los que están como solicitantes, okay. ¿Vale? Los que están ya con una tarjeta de residencia de razones humanitarias, tajantemente no. ¿Vale? Porque la norma nos lo dice, es decir, la regularización extraordinaria es una norma que está pensada para dar cobertura a aquellos que están en situación irregular por causas ajenas a su voluntad. Eso significa que todos los que tengan actualmente una tarjeta en vigor no pueden renunciar y aplicar a esto, ¿vale? Es decir, porque se ha comentado muchas cosas, se ha comentado, oye, yo tengo un permiso de estudiantes, me caduca ahora en mayo, puedo hacer... No puedes. Pero bueno, y si desisto y demás, si me aplico, no puedes. Es decir, hay que estar totalmente regular para poder aplicar a la regularización. Y la recomendación que tú le harías, Iván, a las personas que dicen, bueno, ahora me quiero sacar la nacionalidad, pero hasta el 12 tengo razones humanitarias. ¿Qué es lo recomendable? ¿Que se vayan directamente a sacar la nacionalidad? ¿Que hagan un cambio de tarjeta? ¿Qué recomiendas? Mira, la nacionalidad, por mucho que corramos, 1 año más o menos no nos quita a nadie. Porque entre que pueden tardar 5 o 6 meses o 7 meses para la concesión y luego después hay que pedir cita para juramentar, hay que calcular que desde que lo pedimos hasta que nos lo conceden,
un añito mínimo nos lo tenemos que comer. Obviamente el permiso de razones humanitarias es de un año, es decir, aunque te acabes de renovar el permiso ahora mismo, no nos da los números con la nacionalidad. Por lo tanto, sí o sí va a tener que modificar. Obviamente, lo que recomendamos es que modifiquen y presenten también nacionalidad a la vez. Pero si tenemos que discriminar a una de las dos, porque obviamente pues por presupuesto, lo que sea, no nos da, pues entonces antes cogemos hacemos la modificación que la nacionalidad. Hay gente que, Iván, con esta noticia del fin de las razones humanitarias sienten que es como que se les ha cerrado una puerta. Bueno, en cierta manera se les ha cerrado una puerta, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que se nos abren otra. Eso es como el dicho de que cuando Dios cierra una puerta abre una ventana, ¿no? Pues más o menos el gobierno ha actuado como ser supremo y nos ha dicho esto. Es decir, oye, os cierro una puerta, que es esta, pero os abro una ventana para que me podáis modificación. Porque con el reglamento que teníamos, desde el 20 de mayo del año pasado hasta este 15 de abril, no se podía modificar. Esto lo hemos comentado alguna vez. Pero curiosamente, con la introducción de la regularización, nos han modificado ese artículo y ahora sí que permite modificar. Okay. Es decir, nos cierran esta puerta, pero nos abren esta ventana para la modificación. Iván, pasamos al tema candente también, que es la regularización extraordinaria. Han pasado 20 y tantos días desde que comenzó. ¿Cómo va el proceso? Hemos visto infinidades de colas para solicitar el certificado de vulnerabilidad. Gente que todavía no entiende qué es lo que necesita, cuáles son los requisitos, que a medida que van pasando los días, no es que se aclare el panorama, es que siguen caminando en el desierto en muchas áreas. Bueno, la verdad es que para mí, sorprendentemente, no está yendo tan mal. Okay. Es decir, yo pensaba que esto iba a ser un colapso total, un desastre. A ver, obviamente ha habido colapso. Pero para lo que yo me esperaba, se ha llevado bien. Yo, por ejemplo, creo que alguna vez te comenté, mira, yo creo que las citas estas previas que habían puesto para que la gente fuera, esto va a estar colapsado. No, funciona perfectamente. Es decir, yo puedo acceder a la cita y me la dan inmediatamente. Quiero decir que esta parte la han gestionado bastante bien. Lo de cuando presentas la solicitud, que decían que a las 2 semanas nos llegaban una comunicación de inicio de trámite con un permiso para trabajar. Bueno, no son 2 semanas, pero en 3 semanas nos están llegando. Es decir, está cumpliendo esta parte. Incluso es más, la propia administración, a la vez que te hace la comunicación de inicio de trámite, te envía a tu domicilio ya el número de afiliación a la Seguridad Social. Wow. Es decir, estamos viendo cosas que realmente me están sorprendiendo, pero están funcionando bastante bien, ¿vale? Queda la otra gran pregunta de cuándo van a resolver esto, porque obviamente no se ha resuelto ninguno. Se está comentando en redes, no, hay uno que ha dicho que se ha resuelto. Mentira, no se ha resuelto ninguno. Lo que pasa es que mucha gente que está confundiendo resoluciones de arraigos antiguos que los han resuelto aplicando esta nueva normativa, pero no es de regularización. Otros que han resuelto de oficinas provinciales sobre tema de niños, pero no es exactamente nueva regularización. De nueva regularización exactamente no ha resuelto ninguno y no creo que se resuelvan en los próximos meses. Eso es una mentira para largo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo de la comunicación de inicio de trámite está yendo bien? Porque están utilizando claramente inteligencia artificial. Claro. Y están haciendo un modelo igual para todo el mundo. Okay. La prueba está en lo siguiente. Hay mucha gente que decía, ¿pago tasa o no pago tasa? Sobre todo compatriotas tuyos que tienen una tarjeta roja y tienen NIE, ¿no? Oye, pues yo voy con la tasa pagada y ya va más rápido. Y que se han encontrado que les llega la comunicación de inicio de trámite, que también es requerimiento de tasa, y le dice, tiene usted que pagar la tasa. Pero si ya la ha pagado. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero luego te lo lees mejor y te dice, tiene usted que pagar la tasa, pero si usted lo hubiera pagado, no haga caso a esta comunicación. Vale. Es decir, es un comunicado estándar que está para todo el mundo. Okay. Por lo tanto, con inteligencia artificial están yendo rápido con esto. ¿Y cómo puede ser posible esto, Iván, de que le den el número de la Seguridad Social a alguien que todavía no sabe si le han aprobado el proceso? Porque la comunicación de inicio de trámite lleva aparejado un permiso provisional de residencia y de trabajo. ¿Por cuánto tiempo es este provisional? Hasta que se resuelva la solicitud. Wow. ¿Vale? O sea que una persona puede trabajar inmediatamente. Exacto. Es decir, bueno, inmediatamente es una palabra muy fuerte, pero en unas 3 semanas, que desde que se presenta hasta que te llega esa comunicación, sí, lógicamente la comunicación es la que está esperando todo el mundo, sí. Pues eso todo el mundo está desesperado porque saben que si lo presento, o sea, yo esto lo estoy viviendo en mis carnes, ¿no? Es decir, porque uno intenta presentar las cosas bien, pero la gente quiere que las presentes con prisas, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto que el vecino la ha presentado el 17 de abril y ya tiene esa comunicación que ya le permite trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber manejar estas cosas, pero eso sí que es
es verdad, claro, la gente está viendo que desde el momento que se presente sabe que en unas 3 semanas aproximadamente van a poder trabajar sí o sí. Da igual que tenga penales, da igual que tal, da igual que el expediente se haya presentado como un desastre, porque le va a llegar la comunicación a todo el mundo, porque es estandarizada. Y luego otra cosa será lo que se resuelva al final. Pero de momento ya tienes un provisional para residir y para trabajar. Iván, ¿hasta cuándo será el plazo real que la gente podrá optar por esta regularización? 30 de junio. Y es improrrogable, es decir, esto nos lo han dejado bien claro, ¿vale? Entonces, claro, y eso está creando problemas porque tú ya sabes, bueno, mucha gente incluso se nos acusaba de que en febrero ya estábamos como agendando gente para ese servicio. No, estamos preparándonos porque sabíamos lo que iba a pasar. Claro, mucha gente había sido muy desconfiada. No, yo hasta que no lo vea no lo creo. ¿Qué pasa? Que cuando lo han visto, que es a partir del 16 de abril entraba en vigor, se ha puesto a pedir padrones históricos, certificados de penales, bueno, lo de vulnerabilidad les excuso porque no lo sabíamos hasta el día 16, claro. Pero el resto se puede haber presentado antes, ¿no? Es decir, padrones históricos, los penales de su país, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Ahora mismo hay alguien que le dices, oye, mira, lo que me has presentado, lo que me has entregado, no me sirve, este padrón es un padrón individual, no histórico. Ya, abogado, pero es que he llamado y ya me han dado cita para el 25 de junio. Entonces, claro, estamos ya con los nervios, con los tiempos, por no prepararlo bien. Iván, ¿cuáles son los errores que tú, desde tu despacho, estás viendo o las situaciones que más te están preocupando hasta este momento? Bueno, a ver, no es que sea un error, esas son las prisas, ¿vale? Y el no confiar en los abogados. Aquí, a ver, se ha hecho, desde el principio de todo eso, se ha hecho una campaña de desprestigio a los abogados, a los profesionales, como si fuésemos, no sé, hay gente que nos queremos aprovechar de una situación de necesidad, etcétera, etcétera. Bueno, no, nosotros somos profesionales y como tal cobramos por un servicio. Si el servicio te parece caro, tienes otros profesionales que te lo hacen más baratos. Lo que es un error clamoroso es que te dejes guiar por lo que son los falsos gurús de redes sociales, ¿no? Que te dicen, no, esto es muy sencillo. Mira, sencillo no lo es. Es más fácil que otros permisos, pero sencillos no es. Hoy precisamente han salido unas instrucciones que nos han dejado más claro cosas que teníamos dudas. Claro, a la gente que pueda pensar, oiga, no, abogado, esto es muy sencillo y esto lo puedo presentar yo fácilmente. Vale, pues yo te hago una pregunta. Si a ti te ha caducado tu tarjeta, me da igual la tarjeta que sea, una tarjeta de arraigo de formación, una tarjeta de estudiante, una tarjeta familiar de ciudadano de la Unión, te ha caducado el 2 de abril, ¿puedes acogerte a la regularización? ¿Vale? Entonces la mayoría dirá, a ver, si me ha caducado mi tarjeta 2 de abril, pues estamos a 20 de mayo, obviamente estoy en situación irregular desde hace más de un mes y medio. ¿Por qué no puedo acogerme a la regularización? Pues no, señores, no se pueden acogerse a la regularización, porque ya nos han dejado claro que si estás dentro de los 90 días posteriores a una caducidad de tarjeta, es decir, estás en ese plazo de gracia de 90 días para prorrogar, renovar o modificar tu tarjeta, no puedes aplicar a la regularización. Tienes que estar totalmente regular sin que tengas ninguna opción alternativa. Wow. Claro, ¿cuánta gente? Y es más, te digo más, Cristina, abogados que yo conozco, ¿vale? ¿Cuánta gente han presentado expedientes de regularización con gente que hace 2 meses que se le ha caducado un permiso de residencia? Obviamente ese permiso va a salir denegado. O sea, ejemplos como estos, te puedo ponerte un montón. Pero claro, como la gente sigue creyéndose más a los gurús de Internet que les dice que esto es súper sencillo, que solamente es presentar 4 papeles y ya, ¿y para qué gastarse el dinero en un abogado? Bueno, pues cuando pase el 30 de junio y ya no haya marcha atrás y falle, entonces habrán auténticos dramas. El otro día hubo una charla del responsable de Santiago Yerga, responsable de Dirección General de Inmigración, es el manda más en extranjería, y ya nos ha dicho y nos ha adelantado que él calcula que un 20% de estas regularizaciones van a salir denegadas. Este es el punto importante que quería abordar contigo, Iván, que claro, no es solamente presentarlo, es que todavía queda un camino. Y este camino es donde realmente necesitas un abogado, porque donde te denieguen algo, donde necesites algún recurso, ¿quién te está asesorando? O sea, vas a buscar a alguien cuando ya tengas el denegado para que te ayude en ese proceso, que no conoce tu historia, no tienes ningún plan B de qué puedes hacer si esto no sale bien.
ahí es donde yo creo que la gente tiene que preocuparse. Cierto es, y sobre todo por lo que hemos dicho muchas veces, es decir, hay permisos de residencia, como por ejemplo de familiar del español, que lo presentas, sale mal, no pasa nada, lo puedes presentar 20 veces más. No hay un plazo, pero es que aquí tienes un solo cartucho, un solo tiro. Si te sale mal, ya no puedes echar para atrás, ¿vale? No sabemos tampoco el nivel de flexibilidad que van a tener con los requerimientos, porque lógicamente van a hacer requerimientos. Pero claro, hay ocasiones que a lo mejor directamente no requieren, sino que directamente deniegan, ¿vale? Entonces, claro, con estas cosas hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Obviamente, nosotros también somos humanos y también nos podemos equivocar, pero el margen de riesgo es mínimo comparado con lo que ves. Claro, a mí me llegan, ya sabes que el TikTok hoy en día te lee el alma, ¿no? Es decir, te metes allá y ya te salen ya cuatro personas que te dicen cuatro tonterías. Claro, y escucho cada cosa que digo, pobre gente, los que estén escuchando y le estén siguiendo esos consejos. Claro. ¿Vale? Pero claro, yo no puedo, o sea, hago lo que puedo dentro de mi pequeño círculo de, como por ejemplo estar aquí contigo, intentar dar un mensaje, porque ahora en redes sociales, pero claro, esto no llega a todo el mundo. Claro. Y me sabe muy mal por mucha gente que van a perder una grandísima oportunidad por no estar bien asesorados. Y esto, bueno, será muy doloroso que suceda porque sabemos lo que significa para alguien que está de forma irregular, que no tiene papeles, que no puede alquilar un piso, que no puede trabajar, a el cambio de vida que puede tener una persona que se mantenga de manera regular, que tenga más oportunidades, que pueda acceder a un alquiler. Tantas cosas cambian que realmente solamente lo puede saber alguien que no lo tenga y que lo tenga, ¿no? Correcto. Y sobre todo, mira, me permites, voy a hacer un poquito de publicidad del despacho, pero es que nosotros tenemos un precio muy competitivo. Es decir, yo entiendo que si soy un abogado que le está cobrando 700 euros por un trámite, que los hay, ¿eh? Sí. Pues me dices, a ver, vale, está muy bien esto de ir con un abogado, pero todo tiene un cierto límite. Pero es que en nuestro despacho cobramos 250 euros masiva. Se paga la mitad, que son 150 para empezar, y el resto solamente si hay una concesión. Okay. Quiere decir, el riesgo es totalmente mínimo. Y si tienen menores, todavía lo hacemos más económico, porque los menores de edad son 150 euros masiva. Claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, que no solamente es que nosotros hagamos el trámite, sino ahora una cosa que está muy en boga y en boca de la gente, que es el tema de la cita de huellas. Claro, ha venido una avalancha de concesiones y está colapsada la cita de huellas. Claro, nosotros la cita de huellas se la sacamos a nuestros clientes dentro del precio. Es decir, dentro de los 250 euros está incluida la cita de huellas. Y ahora mismo, la persona que se la haga solo se va a encontrar cuando salga la concesión, eso sí le sale bien, que va a querer sacar cita de huellas, lo va a tener imposible porque está imposible, sí. ¿Vale? Y va a tener, ahora mismo están en el mercado, están pidiendo 100, 120, incluso unos 150 euros por la cita de huellas. Es decir, al final te vas a gastarte el dinero si te sale bien, te vas a gastar un dinero parecido o casi parecido a lo que te está cobrando el abogado. Es decir, no es una gran barbaridad lo que estoy pidiendo. Creo que vale la pena el esfuerzo económico teniendo en cuenta el resultado que vas a tener de por vida. Además, el equipo maravilloso con el que contáis. Iván, cerremos esta entrevista maravillosa, pues dándole un mensaje final a las personas que están en este proceso, que todavía sienten un poco de angustia o que algunas personas todavía están esperando el último momento para presentarlo, ¿no? No, mira, yo el mayor consejo que les puedo dar es que mantengan la calma. Es decir, estamos viviendo una época de histeria colectiva, ¿vale? Es decir, está todo el mundo muy nervioso, se compara tal, los TikToks hacen mucho daño, pero sobre todo de histeria, es decir, en el sentido de que parece que eso se ha convertido en una carrera. Si mi vecino lo ha presentado en mi expediente 4 días antes que yo, como que mi abogado no vale. No sé, de verdad, estamos viendo cosas. Y a mí, sinceramente, bueno, no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Había una vez que decía que es bueno figurar en todos lados, pero me están dando muchas veces en redes sociales por todos lados, ¿no? Es decir, los que son extranjeros, pues porque, abogado, ¿qué pasa con mi trámite? Y luego me está pasando una cosa que no me pasó nunca, que es los que son del otro lado, es decir, los que son españoles votantes de Vox, pues me envían mensajes de, oye, eres un traidor, por tu culpa se está yendo este país a la mierda, no sé qué, no sé cuántos, y dices, macho, de verdad, me están dando por todos lados, ¿no? Bueno, pero cuando pasan esas cosas me quedo con un mensaje de un profesor que yo tuve, que era magistrado del TSJ de Cataluña, que decía que cuando veías que hacía una sentencia y las dos partes estaban cabreadas contigo, es que habías hecho bien tu trabajo. Y yo estoy de acuerdo con eso, Iván. Muchísimas gracias siempre, porque lo explicas todo de una forma tan sencilla y tan fácil de entender. Y sé que son momentos de mucha tensión y mucha angustia, y la información de valor
cuánto valor aporta. Muchísimas gracias. A ti, Estela.